Muy buenas noches amigos amantes del terror, espero que se encuentren muy bien y listos para un nuevo episodio de Alimentador de Miedos y como es costumbre, Lupita aquí presente. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, muy emocionada por nuestro cuarto capítulo y esperando de qué, ansiosa igual, de qué va a tratar el tema del día de hoy. Fíjate que en este episodio vamos a hablar de algo que me atrevería a decir que nos ha pasado a todos porque no se trata de una experiencia paranormal, aunque sí es algo que nos pueda dar miedo hasta el punto de que nos haga gritar o muchas veces hacernos dormir con la luz encendida. ¿Puedes adivinar de qué se trata? No, ¿de qué podrá ser? Pues fíjate que se trata de las pesadillas. Ay, sí, sí he tenido varias. Afortunadamente, creo que a veces las olvidas. Entonces, sí hay unas que se te quedan grabadas, pero afortunadamente los sueños se olvidan rápido. Y déjame decirte que más allá de ver esto como algo perturbador, las pesadillas son provocadas por el estrés que vivimos día a día y que no hemos podido liberar de algún modo. Es decir, que si estamos sufriendo de alguna situación que nos preocupa bastante, como la inseguridad, los malos pasos en los que pueda estar involucrado algún ser querido, o que hayamos sufrido de algún evento que nos haya traumado, puede ser que todo esto nos esté llevando a tener pesadillas. Por otro lado, puede que seamos fan del género de terror y todo el tiempo estemos envueltos viendo películas, leyendo cuentos, novelas o checando videos en YouTube, y todo esto nos lleve a enriquecer nuestra imaginación y tener pesadillas. Sí, claro. Puede ser muchas cosas de los que nos lleven a tener pesadillas. Las más frecuentes yo creo que es cuando estamos viendo alguna película de terror y nos vamos con esas escenas de miedo, ¿no? Que hasta te dan miedo cerrar los ojos pensando en que te va a salir algo de lo que viste en la película. Pues yo soy más de del lado de que estoy viendo películas, leyendo libros, todo eso, viendo videos, y pues sí me quedo como con ese miedo y entonces sí llego a tener algunas pesadillas. No te, yo creo que también es Sí, de sí, esa sí, onda. sí, sí, yo creo que igual. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera pesadilla. Resulta que cuando yo era estudiante en la universidad, en los últimos semestres de mi carrera, tuve que cursarlos en la tarde, pues debido a que en la gran demanda de la universidad que ha tenido de estudiantes, tuvieron que ampliar los horarios de clase, entonces los últimos semestres los cursaba uno en la tarde y mi grupo fue uno de los que pues los mandaron a este horario. Y no queríamos realmente ese cambio porque desde semestres anteriores mis amigas y yo pues estábamos muy acostumbradas de irnos a un club de box o cualquier actividad, ¿no? En la tarde. Y pues le habíamos agarrado mucho cariño a hacer estas actividades. Así que con este cambio tendríamos que renunciar a esto. Pero bueno, al final de cuentas pues lo aceptábamos, teníamos que terminar la carrera y era parte de nuestra obligación. Y no, pues no había otra opción, ¿no? Una tarde después de haber salido más temprano de lo normal, decidí que quería ir a ver una película de terror porque pues el clima se prestaba. Estaba lluvioso y los relámpagos eran muy constantes. Particularmente, pues es algo que se disfrutan más así las películas, ¿no? En fin, me preparé y fui a comprar unas botanas para acompañar pues con la película, ya saben, palomitas, chucherías, todo ese tipo de cosas. La película que decidí ver fue la de cuando las luces se apagan. Para los que para los que pongan más o menos en contexto, para ponerlos más o menos en contexto, esta película fue inspirada en un cortometraje muy famoso en YouTube, en donde una chica nota un extraño fenómeno en el momento de apagar las luces. Justo antes de dormir, se trata de que cuando apaga las luces en la oscuridad se puede notar una figura humana de pie y quieta en el fondo. Entonces rápidamente enciende la luz de nuevo para comprobar que no hay nadie, pero también se da cuenta que no hay nada que se pueda
que haga la sombra, ¿no? De esa figura, porque el pasillo está totalmente vacío. Una y otra vez ella presiona el interruptor, pero lo que pasa es que cada vez que la oscuridad se hace presente, esa figura se va acercando más y más a ella, hasta que la hace correr a su habitación donde se siente más segura, pero no cuenta con que esta vez quien va a presionar el interruptor para encender la luz no es ella, sino un ser con un rostro muy deformado que está al lado de ella y que al darse cuenta en su cama se topa con este ser de frente y lo hace pues pegar un grito enorme, ¿no? En fin, es más o menos lo que trata la película. Lo que pasó es que al terminar de ver la película, que ya eran casi las 12 de la noche, ya con sueño y con las imágenes así impregnadas, aparte pues me había yo quedado sola. No tuve tiempo de distraerme con otra cosa. Por lo regular veo una película de terror y pasas a ver otro video o a hacer algo de la tarea que tiene uno que hacer. Pero ese día me tuve que ir inmediatamente a dormir porque ya tenía sueño. Y lo que pasó después es que empecé a soñar que me encontraba en mi cuarto y poco a poco me fue venciendo el sueño. Entonces empecé a escuchar unos pasos en el patio. Estos pasos poco a poco se fueron acercando más hasta llegar a la puerta de mi casa. En ese momento ansiaba gritar, pero no podía, ni siquiera podía moverme y tuve que aguantarme el miedo de escuchar cómo eso se iba subiendo poco a poco las escaleras. Yo cada vez estaba más tensa. Parecía que mientras más intentaba yo moverme, más recaía un peso sobre mí que hacía que no me pudiera yo mover. Poco a poco, ese ser llegó a la puerta de mi cuarto y pude ver que a la altura de mi hombro, era a la altura más o menos así como de un hombre, pero no tenía unas garras enormes, más bien tenía unas garras enormes y deformes, una boca desfigurada como que si hubiera sufrido una cortada horrible, y tras su paso había una neblina que lo hacía ver aún más aterrador. Como les comenté, era un día lluvioso, entonces se veía así. Pero eso no es todo. Esta criatura siguió caminando hasta quedar frente a mí. Abrió su boca enorme y empezó a succionar mi alma. Me sentí desesperada y aterrorizada, pero en ese momento desperté con un grito furtivo y sudando de miedo. No desperté a nadie porque en ese lugar estaba yo rentando sola, y lo que pasó después fue que corrí a encender la luz para controlar mi respiración agitada y darme cuenta que todo había sido una pesadilla. Una pesadilla horrible. Creo que esa noche dormí con la luz encendida. ¿Qué tal te parece la historia? Yo creo que todos hemos tenido esta como parálisis y como que se mezclaron varias películas. El ambiente y estando sola. Sí, he visto esa película y la verdad el cortometraje también lo he visto y pues sí está muy aterrador, sobre todo de cuando piensas que ya estás segura, porque ya te cobijaste, entonces de alguna manera crees que esas cobijas te van a dar protección contra todo, entonces pues resulta de que el cortometraje no es así, sino al darse la vuelta pues ya la cara, el rostro de esta persona. Y sobre todo muy cerca de ti. Sí, que estés sintiendo incluso pues te van a hacer en el sueño, se escuchaba así como que sentía la respiración y tú abrías los ojos así desde el momento en que quieres moverte y tu cuerpo está así que dices que responde y no responde el cuerpo, como que si perdieras el control de él. Ajá, fíjate que sí me ha pasado varias veces que, o sea, sí siento que algo me presiona y no me deja levantar. Y no es algo pues común y corriente, sino sí se siente que es pues algo fuera de este mundo. Yo creo que la mayoría, todas las personas lo hemos experimentado, ese no poderte mover, ¿no?
Sí, pero poco a poco con el paso del tiempo lo he logrado Como como, controlar, ¿no? ajá, Sí. porque, o sea, ya sé que estoy soñando, que estoy teniendo algo, una pesadilla muy fea, entonces trato de relajarme y pues a pesar de que sí te digo, sienta toda esa presión, este, sí me controlo y ya sé que es una pesadilla. Fíjate que últimamente, estos últimos años, yo igual como que he tratado de controlar específicamente esa pesadilla de cuando no puedes moverte y empiezo en mi mente a trabajar. Es un sueño y como dices, sí se puede controlar, sí, sí lo puedes controlar y decir, es solo un sueño, no pasa nada, me voy a relajar y voy a empezar a mover ahorita mi cuerpo, esto no está pasando y sí, poco a poco yo creo que con más práctica sí lo logras controlar. Y también, ahorita que estabas contando esta historia, me acordé de una historia que pues vivimos juntos. Te lo voy a Ok, contar lo voy a recordar. a ver si te acuerdas. Sí, sí. Resulta de que una vez estábamos juntos en un viaje, en donde el principal objetivo de este era que nos asustara, porque se trataba de un show en el bosque, en donde al ir caminando a través de él había escenas de personas de varias películas haciendo rituales de iniciación, otras en donde algunas personas habían capturado a un supuesto demonio y lo tenían amarrado a un árbol para quemarlo. Otras veces de repente en la oscuridad aparecían personajes de películas como La Niña del Aro, La Monja, Annabelle, brujas con máscaras horrendas. Algunas veces llegaban a tocarte el hombro y era algo aterrador porque ni siquiera podías advertir su presencia. Al final de todo el recorrido pudimos tomarnos una foto con todos esos personajes y fue una experiencia que disfrutamos mucho. Además, después del show estuvimos contando algunas historias frente a una fogata, pero la mejor parte fue el lugar en donde nos quedamos y ahí es en donde comienza todo. Si recuerdas esta... Sí, dices tú, recuerdo, de hecho el recorrido fue muy divertido, sí daba miedo, pero fue más que nada divertido, pero la casa donde nos quedamos, porque Es era, otro mundo. ajá, no eran, era como una casa adaptada, ¿no? Era como una viejita, una hacienda viejita, entonces ya se imaginarán, tenía los baños grandes y cosa, estaba interesante. Pues fíjate que tras haber tenido una experiencia muy aterradora en el bosque y haber contado historias después de esto, debo admitir que pues me sentía con miedo y al ir caminando al lugar en donde nos íbamos a quedar, porque no era más que el bosque y las luces de las escenas que antes nos asustaron ya no estaban encendidas. Cada grupo de amigos tomó su propio camino para poder sentir un poco más de ese miedo que al final terminaba por gustar. A los pocos minutos llegamos al lugar en donde íbamos a dormir. Había unas 5 cabañas que tenían el aspecto de haber estado abandonadas, porque se podían ver algunos agujeros en las paredes, un poco sucias y con telarañas. Pero al entrar entendimos que solo se trataba de un aspecto que le habían querido dar para la ocasión, ya que por dentro los muebles estaban en buenas condiciones y totalmente limpio, aunque se notaba que eran muebles viejos. Los espejos tenían un marco de herrería con figuras que daban miedo, que no sabíamos ni qué era. Había un guardarropa que me hizo pensar en la película del Conjuro. Pero lo peor fue el baño, en donde estaba una tina enorme, parecida al de muchas películas en donde muchos asesinos terminan con sus víctimas. En fin, después de conocer la cabaña nos fuimos a dormir cerca de las 2 de la mañana. Se podía escuchar pasos afuera de la cabaña y pensamos que eran animales. No les hicimos mucho caso y después de un rato nos quedamos dormidos. La pesadilla empezó cuando en mis sueños se encontraba totalmente solo y caminando en el bosque que hace unos minutos acabábamos de cruzar. Hasta entonces solo podía escuchar el ruido de las ramas que pisaba, pero conforme iba caminando podía escuchar cómo se mecían las ramas de los árboles, lo que me hizo ponerme atento. De repente, en la copa de uno de estos árboles pude ver una figura con una capa negra, el pelo totalmente blanco y largo,
pero sin poder ver su rostro. En ese momento me eché a correr hasta sentir que mi corazón ya no podía más. Detrás de mí podía oír que me perseguía a ese ser que acababa de ver. Llegué al porche de la casa e inmediatamente abrí la puerta. Me aseguré de que todo estuviera cerrado y mientras estaba revisando las ventanas de la parte de atrás, escuchaba cómo golpeaban la puerta hasta que se oyó el estruendo de la puerta caer. Me sentí horrorizado y lo único que pude hacer fue esconderme debajo de la cama. Pude escuchar cómo revisaba cada lugar de la cabaña hasta que la vi pasar de largo el cuarto en donde estaba escondido. Aproveché ese momento y eché a correr para afuera, pero ese ser que me imagino era una bruja logró escucharme y me persiguió. Mientras iba corriendo me golpeó los pies y me hizo caer. Yo con los ojos cerrados sabía que ya no podía hacer mucho para lograr librarme de la bruja. Me levantó y me arrojó hacia una esquina. Pude sentir su respiración en mi cara y no quería abrir los ojos por miedo a conocer el aspecto de su rostro. Finalmente los abrí y pude ver que tenía los ojos totalmente en blanco y una piel escamosa color gris. Me asusté muchísimo que solté un grito y fue ahí cuando desperté de la pesadilla. Mi corazón estaba latiendo muy rápido e hice despertar a Lupita, quien rápido intentó tranquilizarme diciéndome que todo había sido una pesadilla. No quise hablar de esto hasta la mañana siguiente porque estaba muy asustado. Espero que sí te acuerdes más o menos lo que pasó. Sí. Y esto pues fue la pesadilla que tuve. A lo mejor no te la había yo contado también, pero eso fue lo que pasó. Sí recuerdo esa noche. Y me recuerdo también el techo de la habitación, ¿te acuerdas? Que era muy alto. Ajá, También eso daba miedo. Y también había una mesita enfrente que tenía como un mantel que la cubría todo, que te daba miedo como que de alguien saliera debajo de esa mesa chiquita redonda. Sí. Sí. Y sí recuerdo, no me contaste exactamente qué pasó, pero sí recuerdo que creo que te despertaste. Sí, me desperté con un grito que Ajá. Yo creo que se escuchó, no solamente fue mi imaginación, sí se escuchó muy fuerte, ¿no? Sí, pero con las paredes que eran igual muy gruesas, pues igual era un lugar antiguo, como hemos dicho. No escucharon los demás. No escucharon los demás porque no nos preguntaron. No, nadie preguntó nada y creo que después dormimos tranquilamente, ¿no? Pues yo creo que tú sí dormiste tranquila, pero yo aún estaba con ese miedo porque pues me quería yo hacer el valiente, pero sí fue algo que pues yo creo que pues sí, como dices tú, el ambiente del lugar, el recorrido que acabamos de pasar y todo, pues se prestó mucho a que tuvieras esa pesadilla. Ajá. Y sí, el lugar le dio como que fue la cerecita del pastel, ¿no? De que yo creo que sí fue lo que más me perturbó. Sí. Y también déjame decirte que soñar que nos persiguen es la pesadilla más frecuente que suelen tener. Y según estudios, esto se da por tener miedo a las personas, a personas en particular, ya sea tu jefe que quiere que te anda presionando por tener un poco más de productividad, aun cuando ya sientes que lo estás dando todo, o cuando alguno de tus profesores te presiona para lograr cierta nota. También incluso cuando se sufre algún tipo de abuso o violencia en la familia. En mi caso, no pasó nada de esto, pero lo que me pasó a mí es que siento que en un periodo muy corto recibí muchos sustos. Creo que mi adrenalina se disparó un poquito y me hizo tener esta pesadilla. También creo que el hecho de que me guste leer mucho sobre el fenómeno paranormal, ver muchas películas de este tipo, llega un punto en donde todas estas vivencias e imágenes están hasta el límite y explotan en una pesadilla, siendo una forma de liberar todo ese contenido que he estado consumiendo. Ya entrando en otro tema de las pesadillas, ¿has oído hablar sobre las pesadillas colectivas?
Pues más o menos. Primero me gustaría saber de qué trata y saber si realmente he estado informado sobre eso. Bueno, pues ponte cómodo porque te voy a contar ahorita, ¿vale? Resulta que los sueños colectivos son situaciones en que las personas alrededor del mundo y que no están relacionadas entre sí empiezan a tener pesadillas en el que las situaciones son completamente idénticas. Voy a mencionar un ejemplo para que te quede un poquito más claro, ¿vale? Hace 2 años, a principios del 2020, se dio la situación de que varias personas alrededor del mundo empezaron a postear en varias redes sociales que tenían un sueño en donde el caos y la destrucción se hacía presente en nuestro planeta a base de una posible tercera guerra mundial. Todo esto mientras que en la vida real se producía un conflicto entre dos grandes países. Algunas personas soñaban que se encontraban resguardadas en su casa por un posible ataque armado del ejército. En otros sueños se contaba que las mismas personas eran forzadas a pelear por su país. Entonces se creó la idea de que la tercera guerra mundial estaba por venir, ya que se pensaba que este tipo de pesadillas colectivas tenían que ver fuertemente con la realidad que se estaba viviendo y se consideró como un sueño premonitorio. ¿Tú qué opinas de este caso? Sí, había escuchado de ese caso y curiosamente antes de que escucháramos sobre esto, una persona que tú y yo conocemos muy bien nos empezó a hablar sobre un sueño que había tenido y precisamente se había tratado sobre una guerra mundial. En ese momento solo escuchamos su anécdota y no le tomamos mucha importancia. Pero días después empezamos a escuchar sobre este suceso y fue algo que nos dejó muy sorprendidos. Porque esta persona ni siquiera es un fan de seguir las noticias del día a día y ni siquiera estaba enterada del conflicto que existía entre estos dos países. Entonces sí fue algo muy curioso y nos dejó muy sorprendidos cuando escuchamos que muchas personas habían tenido este sueño. Yo no recuerdo precisamente el sueño exactamente, pero sí he tenido sueños así como con catástrofes así fuertes de guerras y todo. No los recuerdo exactamente, claramente, pero sé que los he tenido. Y también déjame platicar que un sueño colectivo muy frecuente es el soñar que estamos en un lugar completamente desconocido y vacío, llamados backrooms, lleno de pasillos similares a los de un laberinto. Esto suele convertirse en una pesadilla, porque al estar ahí nos empezamos a sentir abrumados por no ver otra cosa más que paredes y pasillos largos que parecen que no tienen fin. Empezamos a caminar y tratando de encontrar la salida, pero no logramos nada. Mientras estamos corriendo nos encontramos con más y más pasillos que recorres, y todo esto sin otra cosa más que ver que las paredes de un solo color. ¿Qué opinas? Esto no sabía que era un sueño colectivo y me sorprendió mucho que lo mencionaras porque es algo que hace muy poco tiempo me tocó experimentar. Y bueno, te voy a contar mi historia. Okay. ¿Vale? Empezamos. Esto empezó cuando en mi sueño estaba haciendo compras por la ciudad. Después de haber ido a varias tiendas, ya llevaba varias bolsas cargando y quería tomar un atajo del que alguna vez me habían platicado, pero que nunca lo había tomado. Este atajo comenzaba en una calle a un lado de una avenida muy concurrida de esta ciudad. Algo curioso es que en esta calle no había tantas personas ni muchos coches tampoco. Empecé a caminar por este lugar hasta encontrarme con una fábrica enorme llena de edificios de 2 o 3 pisos y todos estos edificios estaban pintados de color naranja. Mientras iba caminando empecé a encontrarme con una persona, después con 2 personas y así hasta convertirse en un lugar muy concurrido. A todas estas personas no les parecía importar que anduviera caminando dentro de esa fábrica, así que continué con mi objetivo de cruzar este lugar para llegar más rápido a mi casa.
Conforme el sueño seguía, por fin me encontré con un portón enorme en donde había una guardia que estaba despidiendo a los trabajadores que pasaban por ahí, como si el horario de trabajo se hubiera terminado y todos se marcharan a sus casas. En ese momento me sentí emocionado de que finalmente había cruzado el lugar, pero lo que vi al cruzar ese enorme portón fueron más pasillos muy amplios y edificios de color naranja. En ese momento me sentí confundido, pero tuve un plan. Empecé a seguir a las demás personas que sabía que se dirigían a la salida del lugar, pero al paso de pocos minutos estos se dispersaban a diferentes pasillos de la fábrica. En ese momento ya no sabía a quién seguir y de nuevo me encontraba solo. Para ese momento ya estaba solo nuevamente porque no estaba siguiendo a nadie. Lo que hice después fue entrar a uno de estos edificios y para mi suerte había un cuadro enorme con el croquis del lugar en donde marcaba cuál era la salida a la avenida a la cual yo me dirigía. Me quedé viendo por un momento el croquis para poder grabarme el camino y después de eso me aventuré a caminar de nuevo por los pasillos, pero lo único que me encontraban eran más y más salidas falsas y personas caminando por todas partes. Sabía que estaba perdido y que no tenía idea de cómo salir. Empecé a caminar con mucha más desesperación, después a correr, sentí que pasé muchísimo tiempo andando por el lugar. Al final me encontraba desesperado y fue ahí cuando desperté, pero me quedé inquieto aún estando despierto. Me sentí muy ansioso porque a pesar de que era un lugar abierto donde podía ver el cielo, era el lugar donde estaba yo encerrado y había paredes que no me dejaban salir de la calle. ¿Has tenido alguna experiencia así? ¿Y qué crees? Que yo no, este tipo de sueños no he tenido, no recuerdo. Así como de laberintos o andar caminando por calles en las que no les encuentras fin, no. Y fíjate que, o sea, yo soy un amante de todos estos juegos en donde Yo creo que por tienes que eso. encontrar salidas, este tipo de puzzles, laberintos, cubos. Entonces yo creo que sí es una parte, pues, de mí que tengo como en mi cerebro muy presente, pero también se me hizo curioso de que tú mencionaras este tipo de pesadillas en los que hay un laberinto y no encuentras la salida, porque al final de todo sí me quedé muy inquieto, hasta como con ganas de entrar a ese sueño otra vez y pues Resolverlo bien, dice. de alguna otra forma encontrar la salida. Sí, sí, yo creo que era más esta vez lo voy a hacer bien. Ajá, sí, pues era como, pues sí, era un sueño muy vívido. Afortunadamente no creo que esos me darían más miedo, el sentirme perdida y en un lugar y pues que no le encuentras el fin, la salida. También es un Me daría sentimiento miedo. de claustrofobia, porque al final de cuentas estás en un lugar cerrado. O sea, mi sueño sí era, sí podíamos ver el cielo, las nubes, todo eso, pero al final de cuentas sí estaba yo En un lugar envuelto de estrecho. edificios o de gente y no podía yo salir. Sí, esa sensación de que estás encerrado, pues que no hay salida, ¿no? Sí, ojalá y nunca tenga una pesadilla de esas. No me gustaría experimentarlas. Ojalá que por estar hablando de esto no provoquemos que No tengamos provoques esta pesadilla. pesadilla. Sí tengo Pues pesadilla. bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Vamos a estar subiendo más episodios con temas nuevos, nuevas historias. Les recordamos que nos pueden mandar su historia al correo alimentadordemiedos@gmail.com. Todas las historias serán bienvenidas y les vamos a estar contando para todo el público amante del género. Recuerden que también nos pueden encontrar en Acast, Google Podcast, YouTube y Facebook como Alimentador de Miedo. ¿Algo que quieras decir, Lupita? Nada más, dulces pesadillas y esperemos que este tema no les provoque ese sueño feo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.